estoy loco por hacer huelga. Claro, como vosotros nos quitan el sueldo. Pues claro, para eso somos jueces fiscales. El que quiera ser juez fiscal ya sabe lo que tiene. Sí, te estoy diciendo que tenga que hacer criminología, ¿no? Bueno, pero eso no te vale para ser juez ni fiscal. Coño, pero luego las convalidaciones ya de derecho son 4. Mariconadas. Las convalidaciones luego ya son 4. Que no te convalidan nada. Para juegos fiscales hay que estudiar, ya está. Hay que dejarse de rollo. Venga, hasta luego. Buenas tardes, perdonad, que está aquí un amigo que es muy pesado. Me está dando la vara. Hoy vamos con el tema 36. Hola. Y Agus, ¿no ha venido Agus? Saca que ya, bueno. Son 38. Si nos queda esta clase y 2 más, o sea, justo para acabar. Bueno, el tema de hoy es muy sencillo. ¿De qué trata? De la extinción de la responsabilidad criminal. Y esto se recoge en el artículo 130 del Código Penal. Si os vais a ese artículo, veréis que dice de la extinción de la responsabilidad penal y sus efectos. ¿Cómo se extingue la responsabilidad penal? Pues la primera causa de extinción es por la muerte del reo, o sea, la muerte del malo, del condenado. Ese es el reo. Si se muere, se extingue la responsabilidad penal, pero no la civil, que esa va a sus herederos. Segundo, por el cumplimiento de la condena. Tercero, por la remisión definitiva de la pena, conforme a lo dispuesto en el artículo 87, apartados 1 y 2 del Código Penal. Ahora después los vamos a ir viendo cada uno de estos requisitos. Cuarto, por el indulto. Quinto, por el perdón del ofendido cuando se trate de delitos leves, perseguibles a instancia del agraviado o la ley así lo prevea. Sexto, por la prescripción del delito. Y séptimo, por la prescripción de la pena o la medida de seguridad. Bueno, pues ahí tenéis las distintas causas por las que se extingue la responsabilidad criminal. Artículo 130. La primera, por la muerte del reo. Pues lógico, si condenan a un tío porque ha cometido un determinado delito y el tío se muere estando en prisión, ya está extinguida la responsabilidad criminal, porque ¿contra quién vas a ir? Solamente puedes ir contra la persona que ha cometido ese delito. Esa persona fallece, se acabó. Aquí os habla que el fallecimiento físico, que consiste en el cese irreversible de las funciones cardiorrespiratorias o encefálicas. Y ve, el término reo se refiere únicamente al sujeto condenado por sentencia. Malo, decía yo, claro, a la persona que han condenado por cometer el delito. Pues se muere, se extingue la responsabilidad criminal. Si os queréis mirar el ejemplo que viene aquí, os lo miráis, pero vamos. Se entiende que la muerte del menor de edad produce efectos análogos a los descritos respecto a la persona mayor de edad. Ahí no hay ningún tipo de especialidad. Por el cumplimiento de la condena. Pues claro, normal y lógico. Si a ti te condenan a 5 años de pena de prisión y tú te has tirado los 5 años en la cárcel, una vez que pasan los 5 años, tú ya has cumplido la pena. Una vez cumplida la pena, tú ya has extinguido la responsabilidad criminal. Eso no quiere decir que se te quiten los antecedentes penales porque ya has cumplido la pena. Para eso tiene que transcurrir unos determinados periodos de tiempo que se recogen en el artículo 136 del Código Penal. Lo único que una vez cumplida la pena, tú ya la extingues, ni más ni menos. Por remisión definitiva de la pena suspendida. ¿Sabéis lo que es la remisión? No, yo os lo explico. Mirad, determinadas penas de prisión, si os vais al artículo 80 del Código Penal, bueno, de prisión, penas privativas de libertad, hablando en propiedad, que está la prisión. Pues las penas de prisión se pueden suspender. Si os vais al artículo 80, concurren los requisitos, lo normal es que se suspenda, aunque ahí el juez hace lo que le da la gana. Si se suspende, puede haber 2 periodos. Lo normal es que te lo suspendan por 2 años. ¿Qué quiere decir? Que durante esos 2 años tú no puedes delinquir. Se te suspende la pena de prisión, no ingresas en prisión. Dices, se suspende la pena de prisión durante 2 años. Eso quiere decir que durante ese periodo de tiempo no puedes delinquir, porque si delinques y te condenan, vas a cumplir la pena suspendida y la nueva condena por la que te han impuesto. ¿Lo entendéis? Si no delinques en ese periodo de tiempo, en los 2 años, se produce lo que se llama la remisión definitiva. Ya no vuelves a ingresar en prisión y has extinguido la pena. Pero si delinques...
Sí, es una forma de suspensión. Es una forma de suspensión. Pero bueno, aquí la libertad condicional toca en otro tema, ya lo veréis, sí, parecido. Pero bueno, aquí se suspende y no ingresas en prisión. Entonces pasan los 2 años, no has delinquido, te mandan para tu casa. Pero, ¿qué pasa si delinques en esos 2 años? Pues que se te revoca la suspensión y tendrías que cumplir la pena. Antes se revocaba de una manera radical, ahora, bueno, si veis del artículo 80 siguientes veréis que el juez ahí puede hacer lo que le dé la gana, pero antes se revocaba, ahora más o menos para que se revoque tiene que haber cometido el mismo delito que cuando se suspendió la pena, si no, el juez puede revocar la suspensión o no revocarla, es un cachondeo. Pues la revisión definitiva quiere decir eso, no has delinquido en el periodo de tiempo que te ponga el juez, pues hasta luego, Luca, pasan los 2 años y te vas a tu casa como si hubieses cumplido la pena, ni más ni menos. Ahora viene la cuarta causa de extinción de la responsabilidad criminal, que habréis oído hablar de ella, que es el indulto. El indulto se regula en una ley de 1870. Y a mí esto no me gusta absolutamente nada. ¿Por qué? Pues porque viene a significar una intromisión del Poder Ejecutivo, o sea, del Gobierno, en el Poder Judicial. Ya visteis lo que pasó con los condenados en el proceso de Cataluña, que el Tribunal Supremo los condenó y vino el Gobierno y los indultó con 2 cojones. Es una potestad del Gobierno, pero coño, yo lo que veo que es una intromisión por parte del Gobierno hacia el Poder Judicial, y que de 1870, que eso tenía que estar derogado, no, lo siguiente, pero sigue existiendo. O sea, en la actualidad sigue existiendo el indulto. El indulto puede ser total o parcial. Si es total, te quitan toda la pena. Si es parcial, te quitan una parte de la pena. Aquí os viene para que distingáis del indulto de la amnistía, eso lo estudiáis vosotros, porque yo no os lo explico. La crítica en el 2013, lo que os digo yo, dice, por un lado puede suponer una quiebra del principio de separación de poderes, porque el Poder Ejecutivo invade potestades y funciones del Poder Judicial. Dice, por otro lado, puede implicar una quiebra del Estado de Derecho y del principio de legalidad, pues la concesión del indulto conlleva dejar de aplicar total o parcialmente la pena cuya imposición exige la ley. Claro, el Gobierno te quita la pena. ¿En base a qué? A una potestad de 1870, te cagas. Pues para que veáis que hay instituciones que siguen existiendo desde hace siglos y que no se suprimen. ¿Por qué? Preguntárselo a los políticos, porque yo no tengo ni puta idea por qué no se suprime, pero esto tenía que estar suprimido, no. Lo siguiente, y si además les dirás a los políticos razones de justicia material, de justicia de verdad, ¿vale? Pero, por ejemplo, de los catalanes lo que ha primado son razones políticas. Ahí no es razones humanitarias ni historias, no. Razones puras y duras políticas. Y si mezclan la justicia con la política, pues vamos de culo, vamos mal. Me da igual que lo haga el PP y que lo haga el PSOE. O sea, yo es una cosa con la que estoy totalmente en contra. Si le condena al Tribunal Supremo que venga el Gobierno a indultar, por favor, eso es una barbaridad. Seguimos el fundamento del indulto. Dice que son razones de justicia, equidad o conveniencia pública. Dice, en la práctica, tales razones han sido interpretadas de la siguiente manera. Primero, supuestos en los que existe una desproporción entre la pena impuesta y el delito cometido. Bueno, vale, pero para eso ya se pueden dirigir los tribunales al Gobierno diciendo, oiga, consideramos que este delito está castigado con mucha pena. Eso viene en un artículo del Código Penal, ahora mismo no me acuerdo cuál es. Y pone las razones al Gobierno para que el Gobierno, el Ejecutivo, pues que aminore, disminuya la pena que se ha impuesto. Eso se puede corregir así, sin necesidad de llevar a cabo el indulto, joder. Segundo, existencia de dilaciones indebidas en el procedimiento no imputable al penado. Si existen dilaciones indebidas, eso no hay que brejarlo con el indulto. La existencia de dilaciones indebidas lo que da lugar es a la aplicación de un atenuante. Si os vais al artículo 21, veréis que en el apartado último, en el 7º, viene las dilaciones indebidas, que dan lugar a la aplicación de un atenuante. Bueno, te aplica el atenuante y te aplica la pena a la mitad inferior, pero por eso no veo yo por qué tienen que indultar a una persona. Y si ha habido un retraso considerable, unas dilaciones considerables, le aplicas un atenuante muy cualificada y aquí paz y después gloria. Tercero, comportamiento del reo tras la sentencia. Bueno, si el reo tras la sentencia se porta bien, eso lo hacen muchos violadores. Cuando van a la cárcel se portan divinamente, o sea, parecen unos santos que nunca ni han delinquido ni han pecado. Bueno, por favor, ¿y eso qué pasa? ¿Que quieres que dar un premio? Pues no.
le clasificarás en el grado que sea y si tiene que gozar de permiso, gozará. Pero de ahí a que le indulten, ¿en base a qué? Muchos violadores, cuando están en la cárcel, como os digo, cambian totalmente de forma de ser. Joder, qué bueno es este tío, que bien se porta ahí, le sacas a la calle y vuelve a violar. Pues tócate los cojones. Cuarto, motivos ajenos al hecho delictivo como exceso de población penitenciaria o efeméride. Si hay exceso de población penitenciaria, que hagan más cárceles. Digo yo, vamos, no sé. Porque si te vas a amparar en soltar a un tío, le vas a perdonar el delito que ha cometido porque hay exceso de población penitenciaria, ya me diréis qué razón es esa de justicia material, ninguna. Estos son gilipolleces. Efectos, el indulto produce la remisión de la pena o penas impuestas. Lo que os digo, es el indulto total, que implica la remisión de todas las penas a que hubiese sido condenado el penado y que todavía no hubiese cumplido. Y el indulto parcial, que implica la remisión no de toda la pena, pero de parte de la pena sí. Que por otro lado, según los artículos 6 y 7 de la ley del indulto, el indulto de la pena principal no lleva consigo, no necesariamente el de la accesoria, ni viceversa, salvo que su naturaleza y efectos resulten inseparables. Estamos en la página 1016. El indulto no afecta a la devolución de la multa ya satisfecha, a la responsabilidad civil, no, eso lo tienes que pagar, a las costas procesales, a eso no afecta, pero a las penas de prisión sí que afectan. O sea, te las quitan totalmente o te reducen en un porcentaje pues considerable. El indulto tampoco afecta a las medidas de seguridad ni a las medidas impuestas a menores, previstas en la Ley Orgánica de Responsabilidad Penal del Menor. ¿Por qué no afecta a los menores? Pues porque las sanciones que se imponen a los menores son muy leves, son muy livianas. Por eso no afecta a los menores el indulto. ¿De acuerdo? De requisitos para la concesión, ahí tenéis. La persona para quien se solicite el indulto debe haber sido condenado por sentencia firme. Una vez que se dicta la sentencia firme, pues se pone en funcionamiento por parte del gobierno el indulto. Aquí en la letra pequeñita lo veis, dice, en principio los reos de cualquier clase de delito pueden ser indultados, pero a este respecto se exceptúan los sentenciados que no estuviesen a disposición del tribunal sentenciador para el cumplimiento de la condena. Tienes que estar a disposición del tribunal. Segundo, los reincidentes en el mismo o cualquier otro delito por el que hubiesen sido condenados por sentencia firme, salvo que a juicio del tribunal sentenciador hubiese razones suficientes de justicia, equidad o conveniencia pública para otorgarle la gracia. La gracia es el indulto. C, el presidente y el resto de los miembros del gobierno. D, si el condenado no ha sido en virtud de sentencia firme dictada por un tribunal penal internacional, la concesión del indulto depende de la regulación de dicho tribunal. Segundo, que el indulto no cause perjuicio a terceras personas o no lastime sus derechos. Y después, en el tercero, hay que oír a la persona ofendida cuando el delito por el que hubiese sido condenado el reo fuese de lo que solamente se persiguen a instancia de parte. Pues esos tres requisitos son necesarios. Después, ¿quién puede solicitar el indulto? Ahí lo tenéis. Procedimiento. Están legitimados para solicitar el indulto el penado, sus parientes o cualquier otra persona en su nombre. ¿Vale? Segundo, el tribunal sentenciador. Tercero, el gobierno para la concesión del indulto. Cuarto, la Junta de Tratamiento del Centro Penitenciario. Pues estos cuatro lo pueden pedir. Tramitación del indulto. ¿Qué es lo que hace el gobierno? El Ministerio de Justicia. Pues da traslado al juez o al tribunal sentenciador y al Ministerio Fiscal. E informa uno y otro sobre la concesión del indulto. No, pero ¿cuál es el problema? Que el informe que hace tanto el tribunal como el fiscal no es vinculante, no vincula al gobierno. Entonces el gobierno puede hacer lo que le dé la gana. Así es, o sea, hace lo que quiera para la concesión del indulto. Como no vincula, pues nada. Requisitos para que el perdón del ofendido pueda extinguir. Espera, un momento, que me he saltado de página. Perdón. La concesión y aplicación del indulto. Dice, será el Consejo de Ministros después quien decida conceder o no el indulto. O sea, se decide en el Consejo de Ministros y la decisión se lleva a cabo mediante real decreto. O lo estudiáis eso. Después, otra de las causas de extinción de la responsabilidad criminal. ¿Cuál es? El perdón del ofendido. Pero cuidado, esto solamente extingue la responsabilidad criminal, como os dice el mismo Código Penal, en el caso de delitos leves perseguibles a instancia del agraviado o cuando expresamente lo prevea la ley, porque si no, nada. Por ejemplo, en el delito de descubrimiento y revelación de secreto del 198, ahí os dice que si el ofendido perdona, pues que no se puede hacer nada. Y después, si son delitos privados y le perdona, pues tampoco se puede hacer nada.
Por ejemplo, las calumnias son las injurias contra particulares, que es un delito privado. Si perdona al ofendido, se sigue la responsabilidad criminal, pero en el resto de delitos, si son públicos perseguibles de oficio, a un tío le roban y perdona al ladrón, es un problema. El fiscal tiene la obligación de acusarle por un delito de robo y el juez de condenarle. Ahí el perdón del ofendido no produce ningún tipo de efecto penal. ¿Por qué? Porque es un delito público perseguible de oficio. Entonces, en el delito público perseguible de oficio, imaginaros un asesinato. Un asesinato, aunque la familia de la persona asesinada perdone al malo, el fiscal, ¿qué va a hacer? Pues yo no hago nada, no la acuso. No. Ahí no se extingue la responsabilidad criminal. Podrá renunciar la familia a la responsabilidad civil, pero a la penal no. ¿Me entendéis o no? Julio, María Cristina, ¿me entendéis, no? Pues seguimos. A ver, ámbito de eficacia del perdón. Bien, pues seguimos. Tal y como expresamente se indica en el vigente Código Penal, el perdón del ofendido extingue la responsabilidad penal cuando se trate de delitos leves, perseguibles a instancia del agraviado, o la ley así lo prevea. Y os menciona los casos. Delito leve perseguible a instancia de parte y tenéis. Delito leve de lesiones, 147.2. Delito leve de maltrato de obra, 147.3. Delito leve de amenaza, 171.7. Delito leve de coacciones, 172.3. Delito leve de vejación o injuria, de 173.4. ¿Vale? Eso sí, si perdona al ofendido, pues extingue la responsabilidad criminal. Después, ya con delitos normales, no delitos leves. El que os decía, delito de encubrimiento y revelación de secretos, viene en el 201.3. Delito de calumnia o injuria, el que os decía, contra particulares. Delito de daños imprudentes graves por cuantía superior. ¿Vale? Por ejemplo, en un delito de violación, si la violada persona perdona al que la ha violado, pues muy bien, que le perdone la violada, pero el fiscal y el juez no pueden. Tienen que ejercitar las acciones penales contra ese tío. Entonces no se extingue. Solo quiero decir que el perdón del ofendido tiene un alcance muy limitado para los delitos que acabamos de ver. Para los demás, que son delitos públicos perseguibles de oficio, no vale. Que os quede claro. Después, ha de tratarse de un perdón libre y expreso. Claro, si te están obligando a que otorgues el perdón, no tiene validez. ¿Por qué? Porque es un vicio de consentimiento. De ser un vicio de consentimiento es nulo. ¿Vale? Cuando tú emites el perdón es porque a ti te sale de dentro. Si te está obligando, a lo mejor porque tienes 18 años y tu padre te influye, perdona y tal, y lo haces coaccionado o amenazado por tu padre o tu madre, ese perdón no es válido, es nulo. Se ha de otorgar antes de que se haya dictado sentencia. Una vez que se haya dictado sentencia, el perdón no vale absolutamente para nada. Ya la sentencia se convierte en firme y ha de llevarse a cabo la ejecución. Cuando se dice sentencia firme, una sentencia firme es contra la que no queda recurso alguno, lo que se lleva a cabo es lo que se llama la ejecutoria. Hay que ejecutar. Después, tercero, el perdón debe prestarlo en principio el ofendido por el delito. No obstante, cuando el mismo no esté en condiciones de prestarlo válidamente por ser menor de edad o personas con discapacidad, por la persona que le represente. Normalmente, ¿quién? Los padres. Si no tiene padre, pues yo qué sé, el tutor, el curador. Alcance del perdón. Dice que extingue la acción penal respecto del delito para el que se otorgue. Y en relación con el sujeto concreto a quien dicho perdón afecte. Es decir, que en caso de pluralidad de infracciones, el perdón solo afecta a la o a las que expresamente se refiera, a las demás no. Referencia a los menores. Si le perdona, se sobresee la causa. Si llega a un acuerdo el que comete un delito contra el menor y el menor y llega a un acuerdo, se archiva la causa. La prescripción del delito, pues muy fácil. ¿Qué es la prescripción del delito? Los delitos en España prescriben casi todos. ¿Por qué? Pues por el transcurso del tiempo. Mirad, si os vais al artículo, esperad, que saque el Código Penal. Si vais al artículo, estábamos en el 130, por la prescripción. Mirad. Si vais al artículo 131 del Código Penal, veréis que dice que los delitos prescriben a los 20 años cuando la pena máxima señalada al delito sea prisión de 15 o más años. A los 15, cuando la pena máxima señalada por la ley sea inhabilitación por más de 10 años o prisión por más de 10 y menos de 15. A los 10,
cuando la pena máxima señalada por la ley sea prisión o inhabilitación por más de 5 años y que no exceda de 10. A los 5, los demás delitos, excepto los delitos leves y los delitos de calumnias e injurias, que prescriben al año. 2, cuando la pena señalada por la ley fuese compuesta, se estará para la aplicación de genocidio y los delitos contra las personas y bienes protegidos en caso de conflicto armado, eso no prescribe. En España prescriben casi todo, quitando esto contra la lesa humanidad, genocidio y delitos contra las personas y bienes, lo que viene de ahí, ¿sabes? No prescribe. O sea, aquí el robo, el asesinato, el homicidio, eso no, aquí prescribe. Pasa un determinado tiempo, lo que os he dicho, y prescribe. ¿Eso qué quiere decir? Que no puedes hacer nada contra esta persona. Aquí hubo un crimen muy famoso, fue el de los marqueses de Urquijo, que mataron a los marqueses de Urquijo, vivían en una urbanización que se llama del Dueso en Santander. Pero con Rafael Escobedo juzgaron a uno o dos más. Uno se llamaba Anastasio, no me acuerdo el apellido, y a ese le condenaron. Y una vez que le condenan en sentencia firme, ¿qué es lo que hace? Se va, creo que estuvo en Brasil. ¿Por qué regresa? Porque había prescrito el delito y sabía que no podían hacer nada contra él. O sea, cuando pasan los periodos de tiempo que tenéis aquí, ya no le podéis exigir la responsabilidad penal a esa persona, aunque haya matado a alguien. No, vamos a ver. Si matas a alguien, pues prescribiría los 20 años. Dice, cuando la pena máxima señalada del delito sea prisión de 15 o más años. Pues tú matas a una persona, un asesinato que tiene una pena de 25 años, a los 20 ha prescrito. Si no se interrumpe la prescripción, a los 20 has prescrito, puedes volver a España, no te pueden juzgar. Se ha extinguido la responsabilidad penal, ¿lo entendéis? Es así de sencillo, no hay más. Y 4, los supuestos de concurso de infracciones o infracciones con esas, el plazo de prescripción será el que corresponda al delito más grave. Pues ahí tenéis que es la prescripción de los delitos. ¿Lo veis? El tiempo del cómputo de la prescripción, ¿cuándo comienza a correr? Cuando se comete el delito. Se computará desde la fecha de la sentencia firme o desde el quebrantamiento de la condena, si esto hubiese empezado a cumplirse. ¿Vale? ¿Se puede interrumpir los plazos de prescripción? Sí. ¿Cuándo se interrumpe? Pues cuando el juez lleva a cabo una diligencia tendente a impulsar el procedimiento. O sea, acordar que vamos a tomar declaración o unos testigos. En ese caso se interrumpe la prescripción del delito. Quiere decir, si han transcurrido 4 años, se empieza a contar otra vez de cero. ¿Vale? ¿Lo entendéis? Se empieza a contar de cero y empieza otra vez a correr el plazo de nuevo. ¿Lo entendéis, Julio? ¿Cristina? María Cristina. Vale. No todas las diligencias que lleva a cabo la prescripción, solo la interrumpe, la que os digo, la que tenga por objeto impulsar el procedimiento. O sea, nada más. Dice, interrupción del cómputo de la prescripción, lo que os digo, la prescripción de las medidas de seguridad. La medida de seguridad dice, prescribe, estamos en la página 1035. Léenos el ejemplo de la página 1034, que es interesante e importante, léenoslo. Viene muy bien explicado. La prescripción de la medida de seguridad se dice que la medida de seguridad prescribe cuando transcurre un tiempo sin que la misma se cumpla desde que es impuesta por sentencia firme. Lo mismo sucede respecto a la medida de seguridad que debiera aplicarse tras el cumplimiento de otra medida o de una pena, si una vez que ello tiene lugar, la misma no se ejecuta durante un determinado lapso temporal. A este respecto, y a diferencia de lo que ocurre con las penas, no existen medidas de seguridad imprescriptibles. Bueno, muy bien. Esto está haciendo referencia, por ejemplo, a la libertad vigilada. En los delitos, por ejemplo, contra la libertad sexual, una vez que se cumple la pena, se puede poner la medida de libertad vigilada, que viene a ser una medida de seguridad. La medida de seguridad, os digo, por si no os acordáis, que se recogen en el 96 y siguientes del Código Penal. Plazo de prescripción de la medida de seguridad, aquí lo tenéis, 135. Dice, la medida de seguridad prescribirá a los 10 años si fuesen privativas de libertad superiores a 3 años.
Y a los 5 años, si fuesen privativa de libertad iguales o inferiores a 3 años o tuviesen otro contenido. O sea, los plazos de prescripción de los delitos y de la medida de seguridad son totalmente distintos. Lo único que quiero que quede claro es eso, que los delitos prescriben por el transcurso del tiempo y que la prescripción se puede interrumpir. ¿De acuerdo? Eso os tiene que quedar claro. Después, os hablan aquí de la cancelación de antecedentes. Igual que prescriben los delitos, prescriben las penas. Ahora después lo vemos. Mira, la cancelación de antecedentes penales, que os quede claro. Si tenéis el Código Penal, iros al artículo 136, que así os lo explico mejor. ¿Tenéis el Código Penal a mano? Y así os va a quedar claro. Julio, ¿tienes Código Penal? Cristina, ¿lo tenéis? Mirad, para que lo entendáis, es que se entiende mejor. Imaginaros que os condenan a 1 año de prisión, y os condena la sentencia firme el 1 del 21, ¿vale? Para no complicarnos la vida. Bueno, pues os vais al artículo 136, estamos hablando de efectos de cancelación de antecedentes penales. Esperad un segundo. 100, que están pegadas las hojas. Joder. Mirad lo que dice el 136, de la cancelación de antecedentes delictivos. 1. Los condenados que hayan extinguido su responsabilidad penal tienen derecho a obtener del Ministerio de Justicia, de oficio e instancia de parte, la cancelación de sus antecedentes penales cuando hayan recurrido sin haber vuelto a delinquir los siguientes plazos. Mirad, aquí viene una serie de plazos. Primero tenéis que tener en cuenta a cuántos han condenado a 1 año de prisión. Y os condenan el 1 del 21. Como os condenan a 1 año, os vais al 1 del 22. ¿Lo entendéis? Sí. ¿Lo entendéis, no? Sí. Os condenan a 1 año, el 1 del 21. Ya os iríais al 1 del 22, porque transcurre el año. Bueno, pues después tenéis que ver estos plazos. Dice, 6 meses para las penas leves. Si os condenas a 1 año de prisión, no es una pena leve. B. 2 años para las penas que no cedan de 12 meses y las impuestas por delitos imprudentes. Que habría aquí, porque 12 meses equivale a 1 año. Aunque si hacen los cálculos, el año tiene 5 días más que 12 meses. Pero bueno, en el apartado 2 serían 2 años. Entonces, como estábamos en el 1 del 22, tendríais que sumar estos 2 años. Así vais al 1 del 24. A partir del 1 del 24 podíais pedir la cancelación de antecedentes penales. ¿Os habéis enterado o os lo explico otra vez? Os ponen la pena. El 1 del 21, 1 año. Os condenan a 1 año de prisión. ¿Vale? El 1 del 21. Condenan a 1 año. Vale, tú, Julio, te has enterado. Pues espera, lo voy a repetir para María Cristina. Como te han puesto 1 año, te irías al 1 del 22, ¿no? Claro, 1 del 21, le añades 1 año, 1 del 22, vale. Pues te vas al 136, te dicen que haber transcurrido sin delinquir tanto tiempo, dice 2 años. Pues si son 2 años, te irías al 1 del 24. A partir del 1 del 24, tú podrías solicitar la cancelación de antecedentes penales. Es muy fácil. También, no obstante, si se os olvida pedirlo al abogado, el Ministerio de Justicia de oficio lo hace. Y después, por ejemplo, los jueces y los fiscales, cuando vamos a juicio, siempre antes de ir a juicio pedimos la hoja histórico penal. Y tú ahí lo ves, si los antecedentes están en vigor o están cancelados. Si están cancelados, no le puedes aplicar, no lo puedes tener en cuenta, ni para la formación del grado de la pena, ni para nada. Aunque el Ministerio de Justicia no los haya cancelado. O sea, el juez y el fiscal lo examinan de oficio, que os quede claro. Bueno, pues en eso consiste la cancelación de antecedentes penales. No os hagáis más lío. Si os queréis leer lo que viene en el libro, lo leéis. Pero vamos, es como yo os digo, requisito para la cancelación, los 6 meses, y efecto de la cancelación, como si nunca hubieses tenido antecedentes penales. Después vamos a escuchar a la extinción de las penas al igual. Digo ya la extinción de las penas, la prescripción de las penas, igual que prescriben los delitos, prescriben las penas. ¿Y dónde viene la extinción de las penas? En el 133 del Código Penal. De las penas impuestas por sentencia firme prescriben a los 30 años las de prisión por más de 20 años. A los 25 años la de prisión de 15 o más años sin que excedan de 20.
A los 20, la de inhabilitación por más de 10 años y la de prisión por más de 10 y menos de 15. A los 15, la de inhabilitación por más de 6 y que no excedan de 10. Y las de prisión por más de 5 años y que no excedan de 10. A los 10, las restantes penas graves. A los 5, las penas menos graves. Al año, las penas leves. Ya sabéis dónde vienen las penas en el Código Penal. En el artículo 33. Ahí os dice cuáles son las penas graves, menos graves y las leves. 2, las penas impuestas por los delitos de lesa humanidad como antes, que no prescriben. ¿Vale? 134. El tiempo de prescripción de la pena se computa desde la fecha de la sentencia firme, bueno, y desde la fecha, eso está claro. Y la medida de seguridad, nada, ya está. Bueno, pues este es el tema de hoy. Si tenéis alguna duda, me la preguntáis, y si no, la apuntáis para el próximo día. Mirad, ya nos quedan 2 temas. El próximo es el menor ante el derecho penal. Pues vamos a ver las medidas que se le pueden imponer a los menores, que son muy livianas comparadas con las que se pueden poner a los mayores, y ya damos los toques finales. Me imagino que hablaremos, y aquí está, de la responsabilidad de las personas jurídicas y poco más, porque ya estamos acabando. Si no lo sabéis, os digo que el día 22 es el último día de clase. Entonces, apuntaros todas las dudas que podáis tener y las resolvemos aquí si queréis, porque el próximo tema, el de la responsabilidad de los menores, y el siguiente, yo qué sé. Yo no sé si darlo en un tema, lo damos así de una forma muy superficial, y si queréis el último día para dudas, yo como me digáis. Cristina, Julio, si queréis el próximo día vemos los 2 temas, pero escuchadme de una forma muy ligera, lo que vosotros me digáis, y dejamos el último día si queréis para dudas. Yo me pongo a vuestra disposición. Entonces lo hacemos así, el próximo día damos los 2 temas que quedan. Y el último, pues para las dudas que podamos tener. ¿Os parece? Perfecto, para el examen creo que es el 23, hay que estar bien repasar el último día. Vale, pues lo hacemos así. Hoy ya hemos acabado, porque no quiero meterme a dar más, estoy cansado, además estoy malo, estoy constipado. Entonces, el próximo día acabamos el temario y el último día las dudas que podáis tener. ¿Vale? María Cristina, Julio, un abrazo y un beso. Gracias. Hasta el jueves, que vaya bien. Adiós.